Hola amigos, yo soy un estudiante de informática de secundaria y hoy les vengo a hablar un poco acerca de las bases de datos. Se les llama bases de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Una base de datos o banco de datos es conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto de almacenamiento sistemáticamente para su posterior de uso. En este sentido, una biblioteca puede considerar una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico, los campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están formadas digitalmente. Siendo este un componente electrónico, por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos que pertenecen a almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. También son empleadamente utilizadas en entornos científicos con el objetivo de almacenar la información experimentada. Clasificación de bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando, la utilidad de las mismas o las necesidades de satisfacer. Según su variabilidad de la base de datos. Base de datos de estáticas. Son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas periódicamente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para inteligencia empresarial. Bases de datos dinámicas. Son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización borrada y ediciones de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Ejemplo puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado, según el contenido. Bases de datos bibliográficas. Solo contienen un subrogante de la fuente primaria, que permite localizar un registro típico de una base de datos bibliográfica. Contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición de una determinación pública, etc. Puede contener un resumen extracto de la publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no estaríamos en presencia de una base de datos a texto completo. Como su nombre lo indica, el contenido son cifras o números, por ejemplo, no colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otras. Base de datos de texto completo. Almacenan las fuentes primarias como por ejemplo todo el contenido de todas las audiciones de una colección de revistas científicas. Directorios. Un ejemplo son las guías telefónicas que forman electrónico. Estos directorios se pueden clasificar en dos grandes tipos, dependiendo de si son personales o empresariales, llamadas páginas blancas o amarillas respectivamente. Los directorios empresariales hay tres tipos.
Primero, tienen nombre de la empresa y edición. Ejemplo. 2. Tienen teléfono y lo más avanzado contienen correo electrónico. 3. Contiene datos como... Bueno amigos, esta es una información básica sobre las bases de datos. Por lo pronto me despido y en otra ocasión hablaremos más de las bases de datos o de otro tema de informática. Hasta pronto.